Moisés Hess, que es conocido como el rabí del comunismo y abuelo del sionismo moderno, dijo en 1862 que la era mesiánica correspondía a los tiempos contemporáneos y que por eso los hebreos debían prepararse para su misión final. Este reino mesiánico consiste en el retorno del pueblo judío a Sión y un gobierno mundial que tendría su sede en el Estado de Israel. Muchos creen que el comunismo no tiene nada que ver con el sionismo, pero esto es mentira y de hecho los pioneros del comunismo teórico también fueron sionistas modernos. Por ello es que dentro del comunismo hay tantas ideas mesiánicas como la de un paraíso terrenal o la de la redención universal, ideas que serían introducidas por el nieto de rabinos Karl Marx, dato que para muchos es sorpresa y bastante oculto. Pero lo que más ha ocultado la historiografía oficial es que fue la Unión Soviética la que apoyó la creación del Estado sionista, y no como muchos creen, ese falso mito de que los soviéticos eran antisionistas, o más falso aún, de que ellos eran antisemitas. Esto es tan falso que el marxista hebreo Ernst Bloch dijo que donde estaba Lenin estaba Jerusalén. Incluso hay un discurso de Lenin grabado donde él mismo condena el antisemitismo. Lo que sí es cierto es que a pesar de que el sionismo y el comunismo eran dos cabezas de la misma serpiente, tenían ciertas cosas que los hacían chocar ideológicamente, como el internacionalismo comunista y el nacionalismo sionista. Por esto es que Churchill escribiría en 1920 un artículo titulado Sionismo contra bolchevismo, una lucha por el alma del pueblo judío. En él habla precisamente de esta cuestión. Al ver cómo muchos de este pueblo tenían una gran inclinación al comunismo, que él consideraba peligroso para el orden social, veía al sionismo como algo positivo para ellos. En pleno siglo XXI, ya es casi un hecho aceptado que los que hicieron la revolución rusa no eran rusos. De hecho, aquí lo dice el presidente ruso Putin en este titular que aparece en pantalla. Es importante saber esto para entender lo que sigue, y es que para ese entonces, un gran sector dentro de este pueblo no era sionista, sino que era comunista internacionalista. Después de la muerte de Lenin, hubo una lucha de poder por quién sería su sucesor. Pero como es sabido, lo fue Stalin, que al unirse a los hebreos Zinoviev y Kamenev, le ganaría a Trotsky. Al mundo se le ha vendido esto como una lucha ideológica, pero la realidad es que siempre fue una lucha de poder, un conflicto de intereses. Incluso el propio Lenin dijo que Trotsky nunca había tenido una opinión definida sobre ninguna cuestión marxista y que siempre estaba en un lado o el otro. Con Stalin consolidado en el poder, vendrían las famosas purgas, donde los antiguos camaradas de Stalin, Zinoviev y Kamenev serían eliminados, y la propaganda diría que fue por antisemitismo, pero mientras estos caían, otros hebreos ascendían como Livinov, o qué hay del zar Kaganovich, que fue el responsable del Holodomor, y nunca fue destituido. Esto del antisemitismo soviético es tan falso que Stalin declararía en los años 30 que en la Unión Soviética el antisemitismo era castigado con la pena de muerte. Como vemos, estas purgas no tenían nada que ver con antisemitismo, sino que siempre fueron un conflicto de poder entre el bando stalinista y el trotskista, que tenían diferencias en cuanto a sus métodos, pero que sus metas seguían siendo las mismas. Hay algo bastante oculto y que desvela el sionismo de Stalin, y es que en su periodo se creó un Estado judío dentro de la Unión Soviética. Así como suena, Stalin fundó en 1928 una república autónoma hebrea llamada Eurieskaya. Esta estaría ubicada en el lejano oriente ruso, donde se expulsaría a los habitantes de allí
Para que fuera un estado hebreo, ningún judío en la URSS estaba obligado a radicar en esta región. Se iban a ese lugar los viejos que no eran retenidos en otras regiones soviéticas y los jóvenes que deseaban recibir una educación yiddish en un ambiente totalmente hebreo. Ebriskaya era la más floreciente de las repúblicas soviéticas, puesto que estaba subvencionada por el gobierno de Moscú bajo el pretexto de que era la más joven de las repúblicas, donde los hebreos podrían continuar su herencia cultural yiddish en un marco socialista. Este plan del Oblast judío fue un intento soviético de reconciliar a los hebreos comunistas y a los sionistas. Aquí se ocupaban de dos temas peliagudos. Por un lado, el judaísmo, que era contrario a la política estatal del ateísmo, y por el otro lado era el sionismo, que contradecía los puntos de vista soviéticos sobre el nacionalismo. El 11 de febrero de 1945, en Yalta, el presidente Roosevelt le preguntó a Stalin que qué pensaba del sionismo, y Stalin le respondió que en un principio había apoyado al sionismo, pero que había tenido dificultades para resolver la cuestión J, ya que su experimento en Birovitsan había fracasado porque los hebreos habían preferido vivir en ciudades. En la época de Stalin, el internacionalismo soviético, que avanzaba gracias a la internacional, pasó a una versión de nacionalismo ruso. Pero, ¿cómo pasó esto? Si Stalin decía en 1924 que la tercera etapa del bolchevismo era consolidar la revolución en Rusia para extenderla a todas las demás naciones. Stalin, que era un estadista, se había dado cuenta durante la Segunda Guerra Mundial que la lucha de clases, el ateísmo y la filosofía de arriba parias de la tierra podían resultar atractivas para intelectuales decadentes, pero no para los millones de campesinos eslavos y ortodoxos que iban a morir por la patria en la guerra más feroz de la historia de la humanidad. Reconociendo este hecho, Stalin cambió el himno La Internacional por un himno nacional. Habló de la consolidación de la familia, que antes era tachada de burguesa. También prometió la liquidación de los koljoses y hasta hizo un llamamiento a la Iglesia Ortodoxa rusa. Esto último, al ver cómo los alemanes restablecían la libertad religiosa en los territorios ocupados, cosa que sería fatal para los soviéticos, por lo que el bolchevismo utilizó la falsa promesa de que daría libertad religiosa, todo esto a modo de apuntalar la moral de sus tropas. Esto a largo plazo desencadenaría inevitablemente en el antisemitismo que hubo en los últimos días de Stalin, en lo que se conoce como el complot de los médicos. Pero espera, vamos muy rápido, nos estamos saltando el hecho más oculto que ha permanecido, y fue la ayuda que dio Stalin en la creación del Estado de Israel. A raíz del aniversario número 33 de la Revolución de Octubre, David Ben-Gurión envió un telegrama de felicitación a Stalin, donde le dijo que su pueblo recordaba bien el papel desempeñado por la Unión Soviética en su contribución al establecimiento del Estado de Israel. Vámonos al 29 de noviembre del 47, que fue cuando se da la votación en la ONU para el plan de partición. Y es que Stalin organizó a los estados comunistas de Europa del Este para votar por la creación de Israel. Esto haría que fueran un bloque decisivo y que proporcionaría la mayoría de 2/3 necesarios para la victoria en la votación de la ONU. Tras esto, se consolidaba la partición de Palestina en 2 estados, y estaba claro que iba a estallar una guerra con los árabes en cuanto los británicos abandonaran Palestina. Los israelíes habían solicitado armas a los Estados Unidos y obtuvieron la negativa por respuesta, y fue aquí donde entró la ayuda bélica soviética a través de acuerdos con Checoslovaquia en enero de 1948. Con esto se haría llegar a Israel más de 80 aviones, 50.000 fusiles y 90 millones de cartuchos. También se le suma el entrenamiento de pilotos
que permitirían al nuevo Estado derrotar a media docena de países árabes en 1948. La guerra había comenzado el 15 de mayo del 48, que sería un día después de que los sionistas declararan la independencia de Israel, y la URSS mostraría su apoyo diplomático. Y es que fue esta el primer Estado que reconoció internacionalmente a Israel y que solicitó intercambio de embajadores. A lo largo de este conflicto, Israel solo tuvo 3 amigos: Moscú, Belgrado y Praga. Ni Londres ni Washington apoyaron a los israelíes en ese entonces. Sería la Unión Soviética la salvadora de Israel. Pero, ¿por qué se mantuvo en secreto el alcance y la importancia de la ayuda comunista durante varias décadas? En los primeros tiempos fue por motivos de pura estrategia militar y psicológica, ya que por un lado querían hacer creer a los árabes que eran más débiles de lo que en realidad eran, y por otro lado, Israel no quería aparecer ante el mundo como superior a sus vecinos, sino como una víctima de ellos, a los que derrotaba en un alarde de valor. Este conflicto se cerró en 1949 con una serie de armisticios firmados por separado entre Israel y los países árabes. En este punto estaba claro que la URSS se preparaba para recoger los réditos de su ayuda al nuevo posible Estado comunista, pero Stalin se llevó un chasco porque las primeras elecciones del Parlamento israelí en el 49 fueron ganadas por el Mapai de David Ben-Gurión y no por el prosoviético Partido Comunista de Israel, que era afín a Stalin. Tras ese resultado electoral, la ayuda checa a Israel cesó por completo. En ese momento, Stalin se había tomado el resultado democrático como un insulto de unos desagradecidos. Y es aquí donde Stalin toma un cambio radical frente al sionismo y se vuelve realmente antisionista por completo. De inmediato, la causa internacionalista comunista muere. Este señor convierte a la URSS en un Estado nacional y ve al sionismo como algo afín al mundo occidental y no aliado del bolchevismo como lo fue en momentos de crisis. Al mismo tiempo se formaría la OTAN, que como todos sabemos fue un bloque occidental contra la Unión Soviética. En 1952, el Comité Judío Estadounidense decía que tenían preocupación de que el público asociara el comunismo con la comunidad J, y por esta razón ellos mismos dirían que en los años 50 enfatizarían el papel judío en la lucha contra el comunismo. Mientras todo esto ocurría, también pasó algo muy difícil de comprender, y es que muchos trotskistas tradicionales de Estados Unidos comenzaron un proceso de mutación. Evolucionaron hasta convertirse en los líderes de un elemento anti-estalinista que surgió como el bloque pro-Israel de línea dura, que llegó a ser conocido como los neoconservadores. Y es que hasta el día de hoy, estos utilizan la riqueza y el poder de Estados Unidos para imponer su imperio mundial. Estos hechos hicieron que el estalinismo y el sionismo fueran enemigos mortales. Fue tan grave que esto luego mutó a lo que fue la Guerra Fría. En octubre del 48, la embajadora de Israel, Golda Meir, visitó una sinagoga en el centro de Moscú. Allí se reunió con muchísimos judíos, pero estos alarmaron a las autoridades, que vieron en el sionismo una amenaza hacia el nacionalismo soviético. A raíz de este problema, Stalin diría en diciembre del 52 que todo sionista era un agente de espionaje estadounidense y que los hebreos pensaban que tenían una deuda con Estados Unidos. Cosmopolita sin raíces pasó a ser una frase en clave para sionistas y se produjeron varios golpes de mano contra la influencia sionista en la Unión Soviética, incluyendo arrestos y purgas antisionistas reales. Stalin tenía esa paranoia emanada de saber que los mismos que lo colocaron en el poder podrían deponerlo cuando quisieran,
y el 13 de enero del año siguiente apareció en el periódico oficial del Partido Comunista un artículo en el que se denunciaba una conspiración de burgueses sionistas organizada por la CIA y el Congreso Mundial Judío. Según Stalin, un círculo de médicos jotas conspiraban para envenenar a altos mandatarios soviéticos, incluyendo al mismo Stalin. Él mencionaba que ya habían conseguido asesinar a Andrei Saidanov, que era quien iba a ser el sucesor de Stalin. En ese momento circulaban dibujos como este. El 5 de marzo se anunció que Stalin había muerto. Según el dictamen facultativo, Stalin había sufrido repentinamente diversas afecciones mortales del corazón, del hígado y de los riñones. Luego de la muerte de Stalin, ocurrió en la Unión Soviética un violento cambio de política. Los médicos fueron sacados de la cárcel y restituidos a sus puestos. La figura de Stalin, que en la mayor parte de su vida apoyó al sionismo indirectamente, tuvo un misterioso final. Quizás ese apoyo se debió a que toda su vida fue un cripto hebreo, pues aunque siempre se ha especulado sobre esto, la prueba irrefutable es la tumba de su madre. Pues en esa tumba hay una copa judía de Kiddush cubierta con un sudario. Este icono es único para las tumbas judías. Podemos ver en la segunda imagen un cementerio solo para judíos de Brooklyn, en el que vemos también copas de Kiddush. Sin duda, la figura de Stalin ha sido vendida como la de un dictador muy poderoso, un hombre imponente y que da miedo. A día de hoy su imagen es lavada. De hecho, Putin hace que los historiadores que exponen los crímenes de Stalin en Rusia se sometan a pruebas psiquiátricas forzadas. Pero bueno, la historia la escriben los poderosos. Volviendo a la URSS post-Stalin, los siguientes mandatarios soviéticos continuarían una política antisionista a cara del público. Por ejemplo, en el siguiente conflicto de Israel, que ocurrió en el Canal de Suez en el 56, los nuevos amigos de Israel fueron Francia y Gran Bretaña. Eso dio pie a que la URSS post-Stalin maniobrara para acercarse a los países árabes, o mejor dicho, para captar a los árabes. Aquí hay que tener en cuenta que el antisionismo forma parte en general de la política de izquierdas. Esto porque las bases del sionismo están en el colonialismo. Esta sería la base de la oposición de la izquierda al sionismo, sobre la premisa de que se trataba de una forma de nacionalismo de derechas, fundamentalmente opuesto al internacionalismo de la clase trabajadora. Como hemos visto, este antisionismo que estaba en la teoría, en la práctica era débil. Incluso en los años 70, el presidente de Egipto, Sadat, se dio cuenta de que los soviéticos no tenían intención de ayudar a los árabes a ganar la guerra, ya que los soviéticos, al venderles algunos equipos, solo estaban tratando de atrapar a Egipto en la red soviética. Entonces, Sadat expulsó a los asesores militares soviéticos y a los técnicos civiles de Egipto. Nahum Goldman, que fue presidente de la Organización Sionista Mundial, dijo que tanto Rusia como Estados Unidos estarían preparados para organizar la seguridad de Israel y enviar tropas en su defensa. Una vez más, vemos que el antisionismo soviético no es real. Otra cosa que fue una farsa por completo es que la URSS fue antisemita, pues paradójicamente muchos de los que combatían contra los sionistas eran comunistas filojudíos. Por ejemplo, después de la muerte de Stalin, la organización judía B'nai B'rith de Estados Unidos escribió en su revista Menzinger que para revelar que Rusia trata bien a sus judíos, el primer ministro Nikita Khrushchev señalaba que él mismo y el presidente soviético Kliment Voroshilov y también la mitad de los integrantes del Presidium estaban casados con judías. Esto se lo había comunicado Khrushchev al embajador israelí Joseph Avidar. Después de la muerte de Stalin,
todo cambió abruptamente. El Estado fue tomado por personas empeñadas en la restauración del antiguo bolchevismo y el renacimiento del sionismo continuó durante todo el gobierno de Nikita Khrushchev. Para muchos, siempre fue muy extraña esa alianza que tuvo el mundo capitalista con el comunista, y más cuando todos coincidimos que la Unión Soviética fue una tiranía sobre el proletariado y no la dictadura de este, que es como se la ha vendido al mundo. También podemos decir que la URSS fue un capitalismo estatal tecnoburocrático, que fue mucho más expoliador que el capitalismo demoliberal por su grado de concentración de los medios de producción, de distribución y de represión. Si los trabajadores son sus víctimas, no es por el resultado de la desviación de una teoría excelente, sino que es la consecuencia de una doctrina utópica y criminal. Independientemente de lo que uno piense de Stalin, es un hecho que durante mucho tiempo ha habido una división muy real entre los trotskistas y los stalinistas. Pero esta división solo es un conflicto de poder, como lo eran las guerras entre mafias. Nunca ha sido eso un conflicto serio. Con el tiempo, la verdad siempre sale a la luz. Para no irnos muy lejos, tenemos el caso de Fidel Castro, que se metió al bloque antisionista, pero que luego, en 2010, reconoció al Estado de Israel. Tengamos en cuenta que fue la misma camarilla que hizo la Revolución Rusa la que ayudó a Castro en su revolución. En caso de que no lo sepas, en el video que ves en pantalla te explicamos el caso de Cuba, porque la historia tiene dos versiones y nosotros contamos la que no quieren que sepas.